En el libro de Juan, en el capítulo 20, la tumba vacía es el anuncio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se han de acordar de María Magdalena, aquel grito que dijo: he visto al Señor. Qué maravilloso. Una mujer como María Magdalena ver al Señor Jesús resucitado. Fue la primera persona que vio a Jesús. Y en Juan capítulo 20, versículo 18, dice la palabra del Señor: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que les había dicho estas cosas. En los primeros días después de su resurrección, para ellos, o sea, para los discípulos, no había duda de su resurrección. Él vivía. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos hacemos: ¿cómo yo puedo hacer mío el evento más grande de toda la historia? Es decir, a Jesús. ¿Cómo yo puedo creer en una resurrección de un Cristo? Solamente el amor y la misericordia de Dios, el Espíritu Santo, trae convicción de pecado en la vida de nosotros. El Espíritu Santo es el que se mueve en todo el mundo. Es el Espíritu Santo que toca el corazón de nosotros para que nosotros tengamos un encuentro con Jesús, con el autor y consumador de la fe. Para que yo pueda creer, yo necesito ¿qué? Evidencias. Ser un testigo ocular. Y lo vemos en la tumba vacía. Desde el Juan capítulo 20, desde el versículo 1 al 10, dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, o sea, domingo, María Magdalena fue de mañana. Dice que siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, dice que corrió y fue a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo, a Juan. Dice: aquel que amaba a Jesús. Y les dijo María Magdalena: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Se imaginan ustedes la expresión de María cuando llega con Pedro y con Juan? Le dice: ¿sabes qué? Pedro y Juan se han llevado a Jesús, al Señor, y realmente yo no sé dónde lo han puesto. La actitud de Pedro dice: y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Pedro y Juan corrían juntos, pero dice: pero el otro discípulo, o sea, Juan, que era el más joven, corrió más aprisa que Pedro. Y llegó Juan primero al sepulcro. Dice: y bajándose a mirar, Juan vio los lienzos puestos allí, pero Juan no entró. Después llegó Simón Pedro tras él, y Pedro entra al sepulcro, y Pedro ve los lienzos puestos ahí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Dice que vio y creyó, porque él, Juan, no había entendido las Escrituras,
que era necesario que Jesús resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, a buscar a su familia, a buscar a los demás discípulos. Pero vamos a ver la primera experiencia de María Magdalena, que ella se levanta muy temprano. ¿Se imaginan ustedes a María Magdalena, una mujer que amaba profundamente a Jesús? Ella se levanta temprano y va derechito, ¿verdad? Como nosotros decimos, a la tumba, y ella se queda sorprendida, ve la piedra quitada o removida. Pero esta mujer, el dolor y el deseo de estar cerca al Señor, a quien ella había visto padecer tan horrible muerte, a nuestro Señor Jesucristo, seguramente María Magdalena no había dormido bien esa noche. Esta mujer amaba tanto a Jesús que ahora el Espíritu Santo lo llevaba a la tumba. Como esta mujer se levanta temprano y lo primero que le vino a la mente fue buscar al Señor. No le importó ir a una hora donde estaba todavía oscuro. No sabemos la hora, pero había en el corazón de María una inquietud de buscar al Señor. Algo Dios estaba obrando en la vida de esta mujer, que va a buscarlo a la tumba. Pero cuando ve a Jesús, ella nunca se esperó tener un encuentro inesperado con el Maestro. Y en Juan 20, versículo 1 al 2, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue llevada, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces dice que esta mujer María Magdalena, dice que corrió a ver a Pedro y al otro discípulo, a Juan, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Te imaginas la angustia de esta mujer? Que ella había tenido una excelente relación con Dios, una intimidad con el Maestro. Ahora estaba desesperada buscando al Maestro que había estado en la tumba. Ahora vemos la reacción y la búsqueda de los discípulos, a Pedro y a Juan. En el versículo 3 dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice que estos hombres corrían juntos, pero Juan llegó primero al sepulcro y después llega Pedro. La experiencia que tiene Pedro y el otro discípulo, dice que la primera reacción que ellos tuvieron cuando María Magdalena les da la noticia que había ido al sepulcro y que había encontrado removida la piedra y que no estaba Jesús, estos discípulos dice que salieron corriendo. En el versículo 5 dice de Juan 20: bajándose a mirar, Pedro dice que vio los lienzos puestos ahí. Dice que Juan bajó a mirar los lienzos, pero no entró. Pero cuando llega Pedro, entra al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y también Pedro ve el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino que enrollado en un lugar aparte. Pero vemos la evidencia del sudario y la ausencia del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El sudario era un pedazo de tela para secarse el sudor del rostro, era un pañuelo. En el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Dice que este joven, dice que vio y creyó hasta en ese momento. Creer, pero no entender, porque no había entendido la Escritura. Era necesario que Él resucitase, Jesús, de los muertos.
Luego los discípulos dice que volvieron a los suyos. En el versículo 10 dice, y volvieron los discípulos a los suyos, o sea, los demás discípulos y a las familias. Ellos volvieron a sus antiguos trabajos. El maestro había muerto. Desde el versículo 11 al 18 vemos a un Cristo resucitado. Vemos a María Magdalena. Vemos a María Magdalena, esta mujer llora, pero está desorientada. En el versículo 11 dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras María Magdalena lloraba, dice que ella se inclina para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo lo llevaré. El versículo 16 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, María, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero le dijo, ¿sabes qué, María? No me toques, porque aún no me he presentado con mi Padre. Pero le da un mensaje, ¿sabes qué? Ve y diles a mis discípulos de mi resurrección, de que tú me has visto. Lo que hace María Magdalena, va y proclama las buenas nuevas a los discípulos, es decir, testifica de que ella había visto al maestro, había platicado con el maestro. En el versículo 18 dice, porque entonces María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero el mensaje de Jesús, cuando le dice, ve a ver a los discípulos y diles que tú me has visto. El mensaje de Jesús dice, no hay que aferrarse a Él, porque Jesús, Él va con ellos eternamente. Jesús es el que nos acompaña. Pero la comisión de María Magdalena era de proclamar las buenas nuevas a los discípulos. La inclusión de ellos, de los discípulos, en relación con nuestro Señor Jesucristo y con el Padre, cuando vemos a Jesús, le dice a María Magdalena, y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El resultado que tiene María Magdalena, le dice, he visto al Señor. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos ver realmente al Señor en nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos ser renovados y ver la tumba vacía para que nuestra fe sea renovada, cambiada, que nuestros corazones sean transformados porque hoy ha resucitado nuestro Señor Jesucristo? Como María Magdalena ve a Jesús y le dice, maestro, Raboni, y le da un mensaje, diles que me has visto. Cuando nuestro corazón está vacío, cuando nuestro corazón está desanimado, necesitamos tomar la misma actitud de María Magdalena. He visto al Señor. Necesitamos ver al Rey de Reyes, al Señor que resucitó. La única tumba vacía es la de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos nosotros tener un reencuentro con Jesús y tomar la misma frase de María y decir, he visto a Jesús, he visto al Señor. Necesitamos nosotros volver a las Escrituras, volver a un nuevo espíritu, a una nueva fe, a una nueva dimensión espiritual en la vida de todos nosotros. Necesitamos decir, he visto al Señor Jesús. Hoy tienes la oportunidad de decir como María, he visto al Señor.
Yo quiero que te pongas de pie, porque yo deseo orar por ti. Yo quiero que repitas estas palabras conmigo. Cierra tus ojos y dile: Señor Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, he escuchado tu palabra, Señor. He visto la actitud de María Magdalena, como esta mujer, Señor, que seguramente no durmió toda la noche. Tú habías puesto algo especial en el corazón de ella, de ir muy temprano a la tumba. El corazón de ella, el palpitar de su corazón, del aprecio, del cariño, del consejo del maestro, le retumbaba sus pensamientos. Ella necesitaba estar junto al maestro, aunque fuera en la tumba. Pero hoy, Señor Jesús, yo tomo la misma actitud de María Magdalena. Así como ella encuentra la piedra removida, así quiero, Señor, que tú quites el corazón de piedra que yo tengo, Señor, porque yo quiero exclamar en esta mañana: he visto al Señor. Hoy te pido, Señor, con todo mi corazón, que me perdones. Perdona mis pecados, Señor, porque yo necesito ser perdonado, ser restaurado, ser cambiado. Necesito ver al Maestro. Hoy, Señor Jesús, te entrego completamente mi corazón, totalmente te lo entrego y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús, porque ahora puedo verte. Puedo decir ahora como María: Raboni. Y le puedo decir a la gente: hoy he visto al Señor. Espíritu Santo, toca mi vida, Señor. Toca mi familia, Señor. Quiero abrazar tu palabra, Señor. Enamorarme de tu palabra, Señor. Quiero depender únicamente, Señor, de ti. Que el palpitar de mi corazón cada día sea el mismo palpitar, Señor, de tu corazón. Y que cada día, Señor, pueda yo decirte, Señor, con todo mi corazón, que te amo, que te necesito, ahora más que nunca. Confiar en ti con todo mi corazón. En el nombre de Jesús,
Amén. Solamente Dios hace las cosas como Él quiere. Esa es la palabra de Dios. No son mis palabras, es la palabra de Dios, y les amamos en Jesucristo.